Saludos camaradas, bienvenidos a Insubordinación Mexicana. Hoy tenemos un invitado muy especial, una entrevista a Martín Enrique Mendívil. Saludos camarada, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Darío, gusto en saludarte por acá y saludo al auditorio que está a punto aquí de ser parte de la tertulia que nos vamos a aventar. Sí, sí, bueno, pues platicaremos de algunos temas muy interesantes, pero yo quisiera comenzar que nos presentara su más reciente obra, Rambo, la mosca horrible. Si nos puede describir un poco Bueno, su... pues es mi más reciente librito, que es este que tengo por acá, Rambo, la mosca horrible. Es un poemario, lo presentamos el año pasado a finales. Y bueno, la poesía es el género que yo más manejo, es mi cuarto librito de poemas. Y pues Rimbaud ha sido una figura, no solo para mí, sino para la poesía en general, emblemática, ¿no? Que encarna de alguna manera el misterio del género literario, que es la poesía misma, y este oficio tan extraño a veces en una sociedad como la nuestra, que es la de ser poeta, ¿no? Y es una obra que te puedo platicar, que escribí 20 años después, casi 20 años después de no haber publicado nada, y un día me imaginé a Rimbaud volviendo a escribir, porque han de saber que este poeta francés de mediados, finales del siglo XIX, escribió toda su obra entre los 15 y los 19 años de edad y nunca más volvió a escribir poesía, ¿no? Se hizo comerciante, se fue a Asia, luego estuvo en África, vuelve a Francia, pero ya con un cáncer en la rodilla a los 37 años. Eh, y bueno, pensé, a lo mejor yo seré una especie de Rimbaud iberoamericano, obviamente que muy mal hecho, pero que retoma la pluma. Un poco el punto de partida fue preguntarme qué hubiera pasado si Rimbaud hubiera vuelto a escribir, si no hubiera abandonado tan pronto la poesía, y siendo que con esos 4 años en los que estuvo muy activo como poeta, revolucionó no solo la poesía de su tiempo y de su lengua, sino de todo Occidente, ¿no? Es una figura emblemática incluso, y eso también me atraía bastante de él, es una figura emblemática para las luchas libertarias. Por ejemplo, Rimbaud fue imagen, era bandera en mayo del 68 en París, y, 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 y es una figura muy contradictoria que escandalizó en su momento a los muy conservadores con actos tremendos, ¿no? Como haberse hecho amante del mejor poeta varón, es decir, de su mismo sexo de la época, Paul Verlaine, después haber incurrido en faltas gravísimas contra la Academia Francesa, después de ser un drogadicto, etcétera, etcétera, y de huir de Europa, luego cambia radicalmente, se hace comerciante, como decía hace rato, trabaja con el cacao, incluso se dice que traficó con armas allá en África, y pues llega a escribirle cartas a su madre desde Abisinia, la hoy Etiopía, pidiéndole que le consiga una chica buena, decente, con la cual casarse, tener hijos. De hecho, al final ya de su existencia, con el cáncer en la rodilla, en un hospital de Marsella, la Inmaculada Concepción, que se llamaba el hospital, su hermana, que era monja, Isabel, pues es la única persona que lo cuida y pues le acerca a un sacerdote, Rimbaud parece que accede a confesarse, a recibir la extrema unción. Entonces, eh, me pareció que encarnaba la libertad más amplia, ¿no? Escandalizando, como decía, en un primer momento a los conservadores del momento, de la época, y posteriormente escandalizando también a los libertarios, ¿no? A aquellos que se creían muy abiertos de pensamiento, etcétera.
Empiezo a escribir un poco con esa idea el poemario, Rimbaud como alter ego mío, y obviamente con la circunstancia iberoamericana. Para empezar, el poemario se lo dedico a Rubén Darío, poeta nicaragüense, y obviamente siempre está presente en Rimbaud, La Mosca Horrible, pues nuestra patria o matria grande, ¿no? Que es Iberoamérica. Y es un diálogo de un escritor del siglo XXI, porque además pretendí redactarlo desde una perspectiva decimonónica, tratando de rendirle un homenaje al foneto que usaron poetas como Darío y que lo tomaron de la poesía francesa, que es el foneto alejandrino. Pues traté yo de hacerle homenaje escribiendo así, pero de repente el poema empezó a tomar otros rumbos y ya no pude ser un poeta o únicamente un poeta con una forma tradicional. El soneto se me transforma y hasta pues tengo que romper con la estructura normal, digamos, entre comillas, de los versos, meto dibujos y ya sale algo medio transvanguardista, ¿no? En fin, eso es un poquito de lo que te puedo platicar del Rimbaud, La Mosca Horrible. Sí, a veces pensamos que la libertad es escoger un camino, ¿no? Y a veces podemos tomar todos los caminos posibles, ¿no? Pues Y ya sabes que hay una gran discusión con respecto a la libertad, en un sentido metafísico un poco inasible, ¿no? De creer que libertad es que puedo, como tú dices, hacer lo que me dé la gana, sin constreñimiento alguno, que yo creo que es una visión, pues, válida, pero poco realista, ¿no? Siempre estamos condicionados por nuestro entorno, por las circunstancias sociopolíticas, económicas, por aspectos genéticos. Entonces, a lo mejor más bien la libertad es ese juego entre optar por diferentes posibilidades, no las que queramos, sino las que se nos ofrecen, y probablemente sí, de acuerdo al entorno en el que uno se mueve, pueda uno crear otras vías, ¿no? Para desarrollo. Pero no es absoluta la libertad, por supuesto. sí, claro, al final que tan condicionado ya estaba el camino que tomamos, ¿no? Bueno, pero bueno, esa es una discusión de la libertad mucho más amplia. Uy, es un tema amplísimo, ¿no? Claro. Bueno, les voy a platicar un poco más acerca del camarada Martín. Él nació en la Ciudad de México en 1965, se graduó de Letras en la Universidad de Sonora y de la de México, en la UNAM. Actualmente me parece que da cátedra en la Escuela Libre de Escritores en Querétaro y es fundador de la editorial La Décima Musa. Además que incluye algunas otras obras como Presentación en Sociedad de Naciones, que fue su primera obra, Converso y Árido, me parece, ¿no? Árido Apéndice. Árido apéndice, sí. Sí. Como un escritor, como usted, bueno, nos ha platicado más o menos cuál fue su intención y cómo fue su inspiración para su obra, pero ahora platíqueme un poco más, en una visión un poco más general, cómo encuentra la inspiración un escritor. Mira, antes nada más decirte sobre mi formación, que también anduve en Salamanca, España, ¿no? Donde reside nuestro queridísimo Santiago Hermesilla, al cual también le mando un muy afectuoso saludo. Saludos al Eh, eh, camarada. y bueno, pues otras cosas que he hecho ligadas a la política incluso, ¿no? A ver, no sé, vaya, hablas de inspiración y muchos autores rechazan, ¿no? El término. Faulkner, un autor norteamericano, comentaba que, digamos, el desarrollo literario implicaba 99% de trabajo, 99% de inspiración, 99% de suerte, ¿no? Eh,
Es decir, es muy raro esto de determinar si por mera inspiración alguien pueda escribir. Hay otra frase también atribuida a Pablo Picasso que me parece muy interesante, que dice, la inspiración sí existe, pero te debe encontrar trabajando. Es decir, aquí esperar a que lleguen las musas y te seduzcan y crees la gran obra, pues es un tanto infantil, ¿no? Yo creo que como todo trabajo, que es un trabajo, también esto de escribir, pues el asunto es prepararse muy duro, investigar, reflexionar, leer no solo literatura, sino de todo, y probablemente haya chispazos de vez en cuando de inspiración, ¿no? El famoso Eureka de Arquímedes, cuando hay una sinapsis especial en tu cerebro y llega la luz y te ilumina y te da la respuesta que buscaste por tanto tiempo. Sin embargo, a lo mejor esa epifanía, esa pequeña revelación, no se hubiese presentado sin todo lo que trabajaste antes, sin todo lo que investigaste antes, sin todo lo que reflexionaste antes. Entonces, pues sí, el escritor puede inspirarse, pero pues todo es chamba, ¿no? A final de cuentas es muchísimo trabajo. Bueno, esto lo dije así, lo dije más o menos a propósito, porque también hay una idea de que el trabajo no viene a ti, sino que aparece y de repente logras las cosas, ¿no? Y esto no es así, nunca es así, siempre es un proceso para todo, es un proceso escribir, es un Claro. proceso trabajar. Entonces, sí, como usted dice, ¿no? Hay que trabajar, hay que estudiar para tener temas amplios del cual inspirarse. Claro, claro, sí, la inspiración es como la cereza del pastel, ¿no? Pero antes tienes que hacer el pastel Pues sí, y eso implica mucho, o sea, la pura cereza no hace la magia. Hace la magia la cereza cuando la pones sobre el pastel, pero para que surja esa magia tiene que haber un pastel, que implicó la harina, revolverla, echarle mantequilla, leche, no sé qué tanto, y hornearlo, meterlo a que se haga el pastel en sí mismo, ¿no? Después puede venir la cereza, que es lo que le adorna y le da un toque especial, y para mí eso sería la inspiración. Un momentito de lucidez extrema, pero que está soportado por muchísimo trabajo y esfuerzo antes. claro, sí. Hablando de trabajo y esfuerzo, ¿por qué no nos cuenta un poco más acerca de sus proyectos actuales? Bueno, pues ando metido en un montón de cosas. Tengo esa mala costumbre de quizá echarme al hombro tareas de más de las que puedo soportar. Pues ando en muchas cosas. Como tú muy bien decías, fundé y dirijo actualmente la Escuela Libre de Escritores, que a su vez es parte de un cuerpo más grande, una sociedad civil que fundamos también, que se llama Paideia Plataforma Creativa, y donde tenemos una escuela hermana, que es la de cine. Eh, Dentro de esta interacción de las escuelas surge con los talleres literarios la editorial Décima Musa, que ya llevamos como 20 títulos publicados. De hecho, este librito sale ya bajo el sello de la Décima Musa. Al mismo tiempo, estoy trabajando con un grupo de amigos, un proyecto de una empresa de análisis, manejo de información alternativa a lo que nos permite la anglósfera, Mm, eh, y de prospectiva, ¿no? Un tanto pensando en las élites, pero sí, bueno, élites de todo tipo, ¿no? Empresariales, políticas, académicas, intelectuales, artísticas, hasta deportivas, ¿no? Que yo creo que es un sector que no hay que descuidar, porque en un proceso de transición, digamos, a una sociedad postcapitalista, pues se tendrá que hacer algo con las élites, ¿no? Algo se claro, tendrá que hacer. Y creo que están muy mal preparadas, ¿no? Están muy desinformadas y estamos generando una empresa donde tenemos en mente desarrollar aplicaciones, página web, informes, bueno, una serie de cosas, ¿no? Eh, y pues eso básicamente es lo que más me absorbe, ¿no? Aparte, pues de mi obra literaria, ¿no? Que siempre
se está cocinando algo. Últimamente no he escrito mucho, me han absorbido bastante estas otras tareas, pero siempre en nuestra mente, en nuestro espíritu de escritores, hay algo que se está escribiendo, a veces únicamente a nivel mental, como te digo, pero son procesos, ¿no? Que se están desarrollando incluso cuando uno no se da cuenta. Sí, Eso es claro. básicamente lo que hago, aparte de llevar una familia. eh, Tengo 3 hijos, estoy con mi esposa y 2 de ellos son adolescentes, ya sabrás cómo está la cosa aquí de revolucionada. Y bueno, eh, eh, pues una vida normal, bueno, y también algo que es bien importante, ¿no? Ser militante de Vanguardia Mexicana, haber tenido el honor de ser uno de sus fundadores, de estar en el comité central de Vanguardia Mexicana, de tener a muy buenos camaradas como tú, que eres también parte del comité central. Pues de todo, haciendo hasta donde se pueda, ¿no? Para poner un granito de arena a esto que llamamos el viaje de la humanidad en su evolución, ¿no? Hasta donde podamos. Claro. Sí, pues los adolescentes para eso son, ¿no? Para revolucionar, Sí, incluso para pero desafiar, ¿no? no, pues es su especialidad, ¿no? Sí, Pero a veces tú sabes que nuestro ambiente, nuestro entorno mismo, pues no siempre tienen las mejores guías a través, digamos, de las redes sociales, ¿no? Que los bombardean, que los utilizan, que los manipulan, que obviamente pues los están preparando o pretenden prepararlos para que sigan siendo los operadores de un sistema que sabemos que está en decadencia, ¿no? claro. Sí, el bombardeo es impresionante, Ujú. sobre todo de este lado del planeta, ¿no? Podría decir. Estamos enseguida del logro, ¿no? Sí, sí. Y es difícil. Yo que vivo personalmente en frontera, aquí son amantes de Estados Unidos. No les puedo hablar mal de Estados Unidos porque ¿En qué frontera, en qué estado vives? vivo en Tamaulipas. En Tamaulipas. Porque yo me crié en Sonora, Mm. Oh, entonces bueno, sí, sí, yo claro, claro. sé de lo que me hablas, ¿no? Sí, del Entonces, muy, pues, muy, es impresionante, ¿no? Y que bueno, pues, que no estás viendo? En fin, para más temas. Este, yo quiero hablar de un tema, como iba a hablar con un escritor, he apenas comenzado con el canal de YouTube, no he hecho muchas entrevistas, y como iba a hablar como un escritor como usted, yo pensé en un tema que se me hizo interesante, busqué información, bueno, y México lee, ¿qué tanto lee México? Me encontré con unos números interesantes, ya que México le dedica relativamente mucho tiempo a lectura comparativa, pero la calidad es donde batallamos bastante, ¿verdad? O sea, claro. los chismes de Facebook, por ejemplo, se llevan un tiempo bastante para leerse completos. Ahí se pueden casi que escribir una novela con estos, ¿no? Claro. A lo que quiero llegar es, hay una especie de crisis de los escritores que no alcanzan a llegar, al menos en México, a esta rama de gente que busca leer algo, pero que no los encuentra, no los hay. No sé si usted nos pueda decir, ¿hay alguna especie Mira, de responsabilidad de los escritores o qué está pasando con este tipo de temas? bueno, mencionas la palabra responsabilidad que pesa mucho. Yo creo que de alguna forma todos tenemos algo de responsabilidad, ¿no? Los ciudadanos, en este caso los lectores, los escritores, el Estado, por supuesto, el Estado como la palanca más poderosa y formidable, ¿no? De todas las sociedades Y quiero aclarar para que dije responsabilidad por mi falta también No, no, pues todos somos responsables, ¿no? Como decía un amigo con una obra de teatro que así la tituló, todos somos culpables, ¿no? pues sí. De alguna manera. Mira, en México se lee, pues, vaya, hay quien dice, en México no se lee. Pues sí, se lee, tú lo has dicho, en las redes sociales,
Se lee bastante, pero bueno, El obviamente. periódico cayó bastante, ya casi no ¿Mande? se lee el periódico se cayó bastante, hace unos 10 años Sí, se leía bastante el sí, periódico. sí, ya yo creo que son pocas las personas que le dan seguimiento al diario en papel, todavía existe. eh, pero también acabas de mencionar algo crucial, ¿de qué calidad es de lo que estamos hablando, no? O sea, se lee, pero sí, hay que comentar, pues, que la mayoría, por desgracia, de lo que se lee no vale tanto la pena. Ya vemos en las redes sociales mismas las fake news, las avalanchas de informaciones sesgadas en cuanto a ideología, eh, la casi imposibilidad de acceder a los meros hechos, o sea, sin que te los pasen por una lente de color rosa, verde, morada, es muy difícil. Y se leen muy pocos libros. Eso es cierto, México es uno de los países que menos lee, no solo en el mundo, sino en Iberoamérica. Y los libros yo creo que siguen siendo la referencia máxima para profundizar de veras en la realidad y en los temas, ¿no? No basta seguir los noticieros por la radio, por internet, no bastan los memes que te mandan los amigos, por supuesto, ni los chismes que te llegan como rumores en las reuniones familiares. Obviamente no basta. Si de veras quieres empaparte de un tema, tienes que leer en un libro. Incluso podría decirte, en un libro digital, ¿no? En un libro electrónico, pero a fin de cuentas en un libro. Aunque creo que los libros en papel todavía tienen alguna ventaja sobre los libros electrónicos incluso, ¿no? No es que sea nostálgico del libro en papel, yo no me voy con esos romanticismos de que porque me gusta cómo huele la hoja y el papel, no, 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 o sea, yo Que creo, podría tener su razón en memoria, pero bueno, en fin, ese es otro tema eh, también. eh, sí, yo creo que realmente para profundizar en un tema, el libro en papel todavía sigue siendo muy, muy importante, ¿no? No creo que un chamaco, por ejemplo, ahora que hablamos de adolescentes, se le quede igual de grabado lo que le pasa por los ojos de las pantallas a atornillarse a un libro, ¿no? Incluso si, pues, si tiene una pluma en la mano, un marcatextos amarillo y está anotando, escribiendo, yo creo que el proceso de aprendizaje es mucho más completo. Los Ahora, audiolibros que están de moda también tienen sus límites, yo bueno, tampoco. tiene también y tiene sus posibilidades. Soy de la idea que la llegada de nuevos dispositivos para, en este caso, la lectura, o para dotar de información o canalizar aspectos estéticos, ¿no? De la palabra, ya sea escrita o hablada, no tienen por qué desplazarse unos entre otros, sino que ocupan nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ah, el cine no desplaza al libro, sino es otra posibilidad más. La radio, el cine no son desplazados por la televisión. En algún momento se piensa que la televisión va a dominarlo todo y no es tanto, ¿no? Internet tampoco creo que haya eh, eh, Desplazado. provocado, sí, quizás sí disminuye, como tú dices, por ejemplo, el acceso a los periódicos en papel. Quizá ya Internet permite que se escuche menos la radio convencional, pero no las desaparece, o sea, no las desaparece. Y yo creo que uno va aprendiendo para algún tipo de información o de análisis del cual uno pueda tener acceso, pues lo toma a veces de los medios digitales, otras veces lo podrá tomar de la televisión, otras veces incluso por la radio, y todo se complementa, ¿no? Y por supuesto que el libro, para profundizar, el libro escrito o electrónico, pero en formato libro, es lo mejor, ¿no? No en vano China, que sabemos que es la vanguardia de las vanguardias en este momento a nivel social, político, económico, cultural, pues le dan un gran énfasis al libro, ¿no?
y las exigencias académicas, intelectuales, son de las mayores en el mundo, ¿no? Para de veras acceder al conocimiento, para de veras profundizar y para de veras asimilarlo y metabolizarlo adecuadamente, ¿no? Sí, claro. Después también hay lecturas o hay cosas que nos producen un placer inmediato y después no sabemos distinguir más hacia dónde queremos ir de los libros. Por ejemplo, una plática que yo tenía con mis compañeros de trabajo era precisamente eso, que la única fuente de conocimiento confiable hasta ahorita es el libro. Y ellos me decían, Y que nos permite profundizar, sobre todo. Puede haber en las redes algunos sitios que son confiables, ¿no? Pero te van a dar superficialmente, ¿no? O sea, no digo que esté mal, pero te van a dar algunos datos, pero no te otorgan la posibilidad de ir más hacia adentro, ¿no? sí, Es claro. creo. Pero perdón, te interrumpí. Entonces ellos lo negaron completamente, ellos lo negaron, decía que en la calle era la mejor escuela porque era la que te permitía vivir, le digo, pero vivir en la calle solo te va a dejar en la calle. Esto es así, ¿verdad? Si quieres profundizar, como usted muy bien lo ha dicho, si quieres profundizar en un tema que precisamente te permite escapar, aunque sea mentalmente de la calle, ahí está la solución. No, y la calle también te enseña, pues, pero tienes que complementarlo. Claro, Eh, bueno, yo a veces hablo de inteligencia asociativa y inteligencia especulativa, ¿no? Inteligencia asociativa, pues simplemente conecta lo que tienes a la mano, en la calle, por ejemplo, y por supuesto que te ayuda a sobrevivir en la calle, pero la inteligencia especulativa y que es la propiamente humana, pues es aquella que te permite ir más allá de lo inmediato, de lo superficial, de aprender a leer entre líneas o ver qué hay detrás de los fenómenos, de las circunstancias, y en donde hay un conocimiento más profundo de tipo científico, de tipo histórico, de tipo político, de tipo estético, ¿no? Entonces, los fenómenos de la calle, incluso con esa inteligencia que es, repito, propiamente humana, esa no la tienen las otras especies animales, mientras que sí tienen inteligencia asociativa. Eh, esa inteligencia especulativa, pues nos sitúa en una perspectiva cultural, humana, propiamente dicho, y nos permite valorar de una mejor manera lo que está pasando precisamente en la calle. Y es lo que la mayoría no llega a reflexionar, ¿no? claro. Sí, bueno, aunque yo más burdamente, yo también los comparé con cierto animal para referir a precisamente Ah, así. bueno, no hay que ser tan directos, Darío, porque luego se Pero nos bueno, ofende. este, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mira, es obvio que con esto todos perdemos, ¿no? O sea, como sociedad nos rezagamos. Ahora todo el mundo está encantado en nuestro país, con el inventado nearshoring, que yo alguna vez, no hace mucho, escribí un artículo donde me preguntaba, ¿nearshoring o nearshoro? ¿No? O sea, creemos que es la panacea, creemos que eso nos va a hacer la fábrica del mundo, entre comillas, creemos que vamos a ser como China, ¿no? Una superpotencia, cuando en realidad es ampliar una política ya vieja, dictada desde el extranjero, sobre todo desde Washington, para no dejarnos ser más que un pueblo maquilador. O sea, vamos a seguir siendo un pueblo maquilador. No va a haber la transferencia tecnológica de conocimiento que se dio en China, porque no hay una política de Estado dirigida a ello. No hay un partido político como el comunista que pueda realizar una visión de aquí a 40 años. Nuestros partidos políticos, y ahora que estamos a punto de emitir el voto el domingo,
con lo que muchos creen que ya estamos en la fiesta de la democracia con ello, cuando es algo que no le hace cosquillas al logro, ¿no? Que nos tiene ahí Al agarrados del contrario. cuello. Eh, Se cree que con eso, pues bueno, estamos avanzando, pero vamos a seguir siendo un país subordinado. O sea, con el nearshoring, pues es una mayor subordinación, ¿no? Todavía más, eh, eh, no hay un desarrollo de veras tecnológico propio, eh, y no conviene a, 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 a las metrópolis de las cuales dependemos, que están sobre todo entre Nueva York y la City de Londres, no les conviene que nos desarrollemos a nivel intelectual los mexicanos o los iberoamericanos, ¿no? O sea, no conviene que aumenten nuestros niveles de lectura, no conviene que valoremos de veras la importancia de los libros, ya sean en papel o electrónicos, no, a ellos, mientras más desubicados estemos, mientras manejemos un conocimiento muy, muy superficial y seamos manipulables, pues es obvio que les interesa, ¿no? Cuando mucho, adiestrarnos como mano de obra Para semi manejar un destornillador y unas calificada, ¿no? pinzas. O aprender y apagar, estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Pero aprender y apagar la maquinita, al robot, lo que tú quieras, es más que suficiente, pero dar más a la gente es hasta peligroso, ¿no? Entonces, Claro. obviamente que hay una relación en las políticas de Estado en cuanto a esto de que la gente lea más y mejor. Mira, pues aquí en México tenemos la experiencia con López Obrador. O sea, en realidad, sus planteamientos de desarrollo educacional pues son muy pobres. O sea, son pobrísimos, o de desarrollo tecnológico, o lo que tú quieras. No vamos a poder competir con Incluso las hay que grandes decirlo potencias como todas nunca. sus letras, ¿no? Perdón. ¿Mande? Incluso hay que decirlo con todas sus letras. Su plan de la renta universal básica es también empobrecedora. Claro, Siempre va a claro. ser así. Siguen ellos con esta, vaya, por más que vocifere y diga que es muy mexicano y que somos la octava maravilla del universo, etcétera. Lo cierto es que la dependencia con los Estados Unidos en muchos sentidos incluso se ha reforzado, ¿no? Eh, y pues eso nos va a tener atados por bastante tiempo a lo que ellos dicten. El problema es que sabemos muy bien que ante el paso decidido de China, Estados Unidos ya empieza a dar signos muy graves de decadencia. Y si el barco se va a hundir, no sé si nos convenga, por mucho que estemos enseguida, hundirnos con el barco. Esa es la cuestión en muchos sentidos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el campo cultural, tanto que critica a los Aguilar Camín o a los Enrique Krause, pues siguen ellos o gente de ellos siguen siendo mimados por el régimen, siguen ganando premios, siguen siendo jurados de concursos importantes. Yo no veo que realmente haya una vocación por mejorar. Las becas, todo eso, las siguen ganando personas ligadas a esos grupos. O con el caso, ya nos metimos a la grilla nacional, Ujú. con el caso que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Un día sí y otro también en sus mañaneras, el presidente ataca, mm, critica a los dueños del periódico Reforma, a los dueños del periódico El Universal, da a entender que tienen mucha cola que les pisen. Y yo me pregunto, bueno, si tienen tanta cola que les pisen, pues ¿por qué no los investigan, no? Y a lo mejor hay razones de más para, para meterlos incluso a la cárcel o hacer que pierdan sus empresas. ¿Y qué va a pasar si ellos ya no son los dueños de las empresas? Pues que se los den a los trabajadores. Como pasó en su momento, Excelsior era una cooperativa, ¿no? En algún momento, y fue
cuando se hizo el mejor Ujú. periodismo en este país. Eh, eh, no ha impulsado a la propiedad social de los medios de producción, o sea, ni a los ejidos, ni a las cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy, Darío, es que lo mismo pasa con la educación y lo mismo pasa con, de veras, empujar la lectura, ¿no? Y la valoración especial que merecen los libros. Sí, claro. Bueno, ahora que hablamos, ya que le entramos al tema, quisiera preguntarle algo y voy a desarrollar un poquito una idea. Eh, Vamos a hacer un programa, está planeado futuro, pero he estado investigando acerca de la historia de Estados Unidos y México y cómo se entrelazan casi desde la independencia, se podría decir, ¿no? Y entonces, una de las dudas que me han surgido es, ¿por qué prácticamente desde la independencia hasta ahorita nunca se ha pensado en hacer una clase industrializada nacional? Nunca se ha pensado en hacer una industria nacional. Siempre se ha pensado en hacer que los extranjeros vengan aquí, pongan lo que quieran, ser una industria maquiladora, que se lleven nuestros recursos y ya que la riqueza se vaya, como prácticamente como quien dice. ¿Por qué esto siempre ha sido así? E incluso con este presidente también, con el nearshoring, ¿cuál es su política? Que vengan las empresas extranjeras. No, se puede hacer una industria nacional fuerte, simplemente hay que medio organizarla, tampoco es que ocupes darle millones y millones de dólares a los empresarios, a veces simplemente con estímulos bien estratégicos puedes hacer una industria nacional fuerte, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ve usted, ¿no? Sí, mira, cuando escucho a empresarios incluso muy entusiasmados con el nearshoring y empiezan a plantear cuestiones como que vamos a llegar a ser la China, ¿no? De los próximos años, y yo creo que sueñan con tener el desarrollo de China en los últimos 40 años, que sacó de la pobreza a 900 millones de personas, que desarrolló la tecnología más allá de Occidente, o de lo que llamamos Occidente. Ya se está hablando de que están a punto de lanzar el 6G, tienen avances en inteligencia artificial eh, ya superiores a los Estados Unidos y Europa, ni se diga en el desarrollo de la computación cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que México nunca va a poder hacer eso si sigue como hasta ahora, ¿no? Y lo que yo le respondo a estas personas cuando me dicen, ¿pero por qué? Les digo, mira, muy sencillo, no tenemos la claridad de visión de una clase política que pueda planear más allá de nuestros sexenios y que no esté pensando cómo enriquecerse de manera personal. No tenemos un partido político que trace una, digamos, trayectoria de aquí a varias generaciones o de aquí a 40 años, eh, o que mantenga el control por encima del capital, incluso del capital extranjero. Y siempre pongo, obviamente, porque es la referencia más importante en la actualidad a China. Hay algo pues deduje un poco siguiendo a estas categorizaciones de Gustavo Bueno con relación a la evolución de las izquierdas definidas. Si te das cuenta, por lo menos en el caso soviético y en el chino, eh, las izquierdas definidas que iban surgiendo se tenían que apoyar en la izquierda definida anterior. O sea, eh, la generación o la quinta generación de izquierdas definidas, la soviética, la comunista, como se le ha clasificado en nuestro entorno, se apoya en la cuarta generación de izquierdas definidas, que era la socialdemócrata, sobre todo en su fase marxista, que después la socialdemocracia abandona el marxismo, lo traiciona. Lo que tenemos actualmente. Sí, que es ahora más, yo creo que más se parece y son los que prohijan a las izquierdas indefinidas.
la socialdemocracia. Entonces yo dudo que todavía pueda haber gente de la cuarta generación de izquierdas que sigamos clasificándolo como definido, ¿no? En esta perspectiva. Y luego viene la sexta generación de izquierdas definidas con Mao en China, y por lo menos en un primer momento se recarga sobre la anterior, que era la soviética, y se recarga en Stalin, y Stalin apoya a Mao y apoya a China. Después viene un rompimiento, ¿no? Entre las dos naciones después del famoso discurso de Khrushchev, ¿no? En el 20º Congreso del Partido Comunista, donde inicia la pretendida desestalinización, ¿no?, de la Unión Soviética. Y ahí Mao dice, a mí ya no me gusta eso y yo ya no sigo eso. Y China pues empieza a despegar de las políticas de la URSS. ¿Y en dónde terminaron los dos? Yo pienso que nosotros debemos aprender de ello, y si estamos construyendo la séptima generación de izquierdas definidas que habla español y portugués, tenemos que recargarnos en la anterior y aprenderle. Y en este caso es la China. O sea, es China el gran referente. Y toda esta cuestión, pues del nearshoring, pues yo creo que se podría de veras aprovechar si tuviéramos un partido como el Partido Comunista Chino. O sea, una clase política con visión, una clase política que supiera muy bien hacia dónde debemos de ir, que de veras fuera la palanca, el Estado en el cual está inserto este partido, que sea la palanca de la clase trabajadora, por lo tanto, todo en un ejercicio mucho más democrático, y definir muy bien qué dirección tomar, qué rumbo, pero creo que ahora no hay nada de eso, ¿no? No hay rumbo alguno. Estamos en una democracia bastante imperfecta, donde todo el mundo se sabotea y todo el mundo se autosabotea, y no puedes generar una política de Estado que ni siquiera pueda abarcar un sexenio. Así no puedes construir un camino, ¿no? Y por lo claro, tanto, no puedes construir una industrialización de veras, o sea, ya que mencionabas la industrialización, pues no puedes. O sea, ¿qué sobresale de la industria mexicana? Por ejemplo, las ensambladoras de autos. Pero son ensambladoras. Aquí llegan las autopartes de varias partes del mundo, y aquí los armamos simplemente, ¿no? Pero no estamos generando algunos tecnología. sensores se crean aquí, pero siguen siendo de empresas extranjeras, no son, Exacto. no son Mexicanas. mexicanas. Y el Estado, ¿qué tanto está apoyando realmente desarrollar a ese talento mexicano, a esa tecnología hecha por ingenieros y científicos mexicanos? Yo creo que muy poco, ¿no? Seguimos dependiendo, pues, seguimos dependiendo, ¿no? Y eso, pues, obviamente no va a resolver nuestros problemas. Tenemos, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, un 60 y tantos % de personas de clase baja. Y decir de clase baja es hablar de pobreza. Sí. El 30 y tantos % es una clase media que apenas llega a fin de mes, que está hiperendeudada, y solo un 1% pertenece a la clase media alta y alta. O sea, un país con una desigualdad brutal, cosa que yo no Claro. creo que el nearshoring solucione. Pues no lo puedes solucionar porque simplemente se va a recargar en la clase que esté más acomodada. No necesita llegar a la gente para traerla a trabajar, para invertir en ella, en fin. Por Y ejemplo, puede que sí, lo positivo, disculpa Darío, lo positivo, bueno, van a abrirse quizá más fábricas, va a haber más empleo, pero eso no quiere decir que nos vaya a solucionar la vida, porque la vida va a también seguir igual de cara, por más becas y pensiones que den. La inflación ha ido en aumento, o sea, es muy complicado. Este inicio de 2024 ha sido terrible para yo creo que casi todos. Y por un lado, pues me dan un apoyo bueno, de eso a nada,
quizá tenga su benevolencia, pero pues ¿de qué me sirve si todos los servicios y todos los productos están aumentando, ¿no? Están Claro. aumentando de precio, o sea, no creo que por ahí sea la salida. Tendremos, si quieres, más empresa, por lo tanto, más trabajo, Pero no siguen bien ganando los mismos como pero quiera. no bien pagado. Y ojo, hasta la fecha que ya yo creo que ya tenemos más de un año con esto del mentado nearshoring, se ha demostrado que no han llegado, en número significativo empresas nuevas a México. Ha habido cierto aumento en la inversión extranjera directa, pero porque son reinversiones de fábricas que ya estaban. Pero tampoco ha sido esa migración, por ejemplo, del sureste asiático para acá, que los gringos, los franceses, los alemanes se trajeran sus fábricas de China, de Vietnam, de Laos, ¿no? De Singapur o de donde tú quieras, para acá, tampoco. O sea, no ha sido tan espectacular como nos lo prometieron, ¿no? Entonces, yo creo que México debe pensar más profundamente e ir más a fondo, ¿no? Para de veras empezar a resolver sus problemas atávicos, ¿no? De pobreza, desigualdad, retraso en la educación, una educación pésima, nada de innovación tecnológica, no sé. Yo Sí, creo claro. que, yo creo que no está tan rosa el panorama como algunos creen, ¿no? Están completamente dominados. Yo precisamente les hablaba acerca de esos programas sociales que a mí no me gustan tanto, a mí me gustaría otro tipo de infraestructura, ya sea de servicios públicos o etcétera, ¿va? Pero bueno, y Mira, como tú con lo eso que dijiste, de dices, eso, de que me den o- oye de la Darío, nada pues a esto, por bueno, ejemplo, les dan dinero a la gente, de escasos recursos, y, y ve al Seguro Social en estos momentos, ve al ISSSTE, yo soy usuario del ISSSTE, o sea, a mí no me cuenta, no es cierto que estamos ya casi como en Dinamarca, ¿no? Como diría López Obrador, no hay medicinas, no hay médicos, no hay especialistas, nunca funcionan los aparatos, eh, o sea, o son ¿qué, obsoletos. sí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué onda, no? O sea, y eso es izquierda, según ellos, ¿no? Eso es un gobierno con enfoque social. No nos hagamos tontos. O sea, a lo mejor, y, y alguien por ahí decía, precisamente, ¿no? Mal de mucho, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero, pues sí, pretender que vuelva el neoliberalismo, por lo menos un neoliberalismo descarado, eh, no sé si ahora tenemos un neoliberalismo un poco disfrazado, pero pretender pues que vuelvan estas fuerzas que enarbola en pocas palabras Xochitl Gálvez, pues sí, sería un retroceso brutal. Como yo digo ahora, pues hay que votar por el menos malo, por el que nos da un poquito de aspirinita contra el cáncer, porque el otro ni aspirina da, Ok. pero no nos va a solucionar la vida, o sea, un gobierno como el que tenemos actualmente, por más que tenga un enfoque pretendidamente social, eh, o por lo menos más que el otro grupo que estuvo gobernando hasta el 2018. Claro. Sí, y es que la única forma, al menos la que históricamente se ha dado de salir de la pobreza, es con una industria nacional fuerte que pueda competir a nivel global. Ahí Alemania lo está, tuvo, el China lo tiene, en fin, ejemplos. claro, El mismo Estados Unidos, un poquito más tranquilo. claro, claro, y Estados Unidos es proteccionista y subsidia y apoya a su industria nacional o la ha apoyado en un momento decisivo, en algún momento. Pero pues ya lo decía también de manera bastante atinada Marcelo Gullo, ¿no? En su libro sobre la insubordinación fundante, Sí, o su tesis sobre la insubordinación fundante, eh, deja claro que no hay desarrollo de un país sin la palanca decidida y fuerte y firme del Estado. claro. Bueno, vamos a seguir, vamos ahora a comentar
como usted ya lo había dicho, usted es miembro fundador de Vanguardia Mexicana. Dígame, ¿cómo llegó? ¿Cuál fue el proceso en el cual se Uy, pues mira, es muy curioso. Yo creo que todos tenemos eh, eh, una historia, obviamente, al respecto, y por ahí en alguna reunión del Comité Central, muy al principio, alguien lanzó el mea culpa de que prácticamente todos veníamos de la izquierda indefinida, ¿no? Porque es la izquierda dominante. Cuando viene la disolución de la Unión Soviética, por allá al principio de la década de los 90, pues yo estaba muy joven y recuerdo que dejé a la mitad un libro de marxismo que estaba estudiando, de Luis Althusser, o Althusser, como se pronuncia, y, y un poco utilicé la lógica de para qué sigo en esto si parece que la historia ya lo sacó de la fueron jugada. derrotados, ¿no? Sí, entonces me metí a otro tipo de cuestiones, intensifiqué pues la vía literaria y hace como 6 años, cuando iba empezando López Obrador en el poder, hablaría de ya 53 años de edad, fue muy curioso. Tengo una hija que también ya, bueno, tiene 28 años, y tenía un libro, ella que estaba leyendo en su momento, de un tal Edward Limonov, un escritor ruso contemporáneo. Y cuando me puse a hojear el libro y a leer algunos pasajes, me llamó mucho la atención el personaje, porque es un libro autobiográfico, y me pareció muy auténtico, a pesar de ser estrafalario. Y él fundó en Rusia un partido que denominó Nacional Bolchevique. Y manejaba toda la iconografía soviética, ¿no? La hoz, el martillo, la estrella. Y dije, qué loco, ¿no? Qué loco un tipo como este. Pero me pareció muy auténtico. ¿Cómo se atreve a enarbolar eh, eh, algunos símbolos, algunas partes de una ideología que aparentemente fue derrotada, ¿no? Que aparentemente ahora nadie fuma. Luego, pues te enteras que el tipo tomó las armas para defender de la balcanización a Yugoslavia, y bueno, me pareció pintoresco. Y en esa época que descubrí al autor, gracias a mi hija, también discutía mucho con ella, porque pues ella, joven y parte de esta época, obviamente pues muy influida por la izquierda indefinida, ¿no? Un feminismo radical que para mí raya en el embrismo, toda esta onda del veganismo, el animalismo, una especie de ecologismo fundamentalista, etcétera. Me decía, eso es izquierda, me decía. Y por lo tanto, López Obrador no es izquierda, ella aseguraba, ¿no? Eh, y yo paré las antenas porque veía que su generación y en el entorno a través de los medios de comunicación y demás, las redes sociales, esta supuesta izquierda actual nunca hablaba de condiciones materiales, nunca hablaba de economía. Y decía, pero es que eso es ser de izquierda, ¿no? Y sobre todo, no ser de alguna manera marxista o apoyarte en muchos sentidos en Marx, definitivamente te aleja de lo que realmente es la izquierda. O sea, puedes defender y pues manejar todas estas nuevas maneras de ver la izquierda, ¿no? Pensé en ese momento. Pero si haces a un lado sospechosamente eh, eh, el aspecto económico, material, que es lo que más jode a las personas, pues no creo que eso sea izquierda. De hecho, si me permite tantito, yo creo que es tan simple como si no le hablan al trabajador, pues, Claro, no hay lucha de ¿qué le hablan clases, entonces? no, o sea, hacen a un lado todo eso. Y fue muy curioso porque en esos días precisamente, buscando en YouTube algo más sobre Edward Limonov, que me había parecido simpático el personaje, doy con una mesa redonda
sobre él, sobre Limonov, y creo que, no recuerdo si era sobre él o era sobre el movimiento Nazbol, o el nacional-bolchevismo, del cual era él una de las figuras importantes, pero ahí participa un joven, porque para mí es un joven, y lo era más en ese momento, un joven Santiago Hermesilla. Ahí yo vi por primera vez a Santiago, lo conocí. Y me llamó mucho la atención, me impactó muchísimo que él con todas sus letras dijera, yo soy marxista-leninista. Caramba, dije, o sea, alguien joven que está reivindicando una forma de pensamiento que para muchos está ya rebasada, ¿no? No tiene mucho que decirnos. Claro que en el video fustiga y pone en ridículo al pobre de Eduard Limonov, ¿no? Por extravagante, porque no le gusta ni la ideología ni el personaje de Santiago. Pero eso me sirvió para ir a los videos de Santiago y saber que existía su mentor, Gustavo Bueno. Entonces, pues todo lo que es el mito de la izquierda, toda su categorización de la izquierda misma, esta clasificación de izquierda definida e izquierda indefinida, pues para mí fue una pequeña revelación o una gran revelación. Entendí lo que ellos plantean de que el Estado es la gran palanca, ¿no? Llegan a decir que es el gran protagonista histórico. No estoy muy seguro, pero sí es la gran palanca. Y depende quién ejerce el poder de mover esa palanca, es que será un tipo de Estado o de otro, ¿no? Y bueno, toda esta secuencia de jacobinos franceses, de liberales españoles, de anarquistas, de socialdemócratas, de comunistas soviéticos y después de maoístas, y no nada más Mao, sino todo el proceso chino, ¿no? Desde Deng Xiaoping a Xi Jinping, para mí fue algo que me aclaró precisamente por qué hay ciertas izquierdas, las diferencias entre ellas y cuáles de veras están buscando la superación del tipo de Estado en el cual nacen y son las que van marcando una evolución. Por supuesto que eso fue para mí importantísimo, ¿no? Poquito después, yo empecé a entablar vía Facebook comunicación con Mariano Utín y con Javier Domínguez, argentinos los dos. En esa época, Utín todavía estaba en Vanguardia Argentina, y Domínguez, pues, también estaba ahí, estaba Víctor. Y Domínguez un día me dice, oye, Martín Enrique, ¿no te gustaría eh, entrarle a la fundación de Vanguardia Argentina? Pues le dije, sí, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Ellos hablan con alguien, no sé si era con Iván Galindo, que entonces era el secretario general de Vanguardia Mexicana, y pues me aceptan, sigo todos los procesos, obviamente que suscribo todo lo que implica en las vanguardias, y finalmente pues me integro como fundador, ¿no? Después pues vino el problema de las vanguardias en Argentina, que a mí me dolió mucho, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En este tipo de movimientos, y vaya, pues yo sigo aquí, ¿no? Sigo teniendo buena relación con Domínguez, con Víctor, con Mariano, pero bueno, dije, esto es otra cosa, estamos en México y yo creo que las vanguardias iberófonas, y en particular vanguardia mexicana, es la vía más pertinente para buscar un cambio, ¿no? En nuestros países ahora. Claro, para empezar estamos definidos en lo que queremos y en lo que buscamos, ¿no? Y que ya Claro. es mucho decir de los otros personajes políticos actuales y tal vez futuros que están completamente entregados a sus vicios personales. Sí, que no tienen un proyecto, pues, o sea, no tienen clara ese sentido evolutivo, ¿no? De la vida política eh, nacional o iberoamericana o iberófona, la conformación de los bloques, de los polos de poder en el mundo, etcétera. Y pues eso, pues más bien los convierte en peones, ¿no? Pero no en verdaderos protagonistas o artífices
de lo que el país y la región necesitan, por lo menos, ¿no? Y entonces lo vemos incluso con López Obrador, ¿no? ¿Que hay algún cambio radical, No, una no, no. Mira, diferenciación del otro? yo apoyé su candidatura, eh, eh, me sentí muy contento que haya ganado, mm, pero después caí en cuenta, y lo he dicho, que López Obrador no, en realidad nunca ha sido, es o será un opositor al sistema. Es un opositor, fue un opositor dentro del sistema. Y obviamente también las fuerzas externas o los grandes capitales mexicanos contribuyeron a su llegada. Probablemente porque entendieron que no la podían detener ya y que eso era mejor a un estallido social. Entonces es una válvula de escape, ¿no? No me gusta mucho su política de regalar, entre comillas o sin comillas, dinero, eh, pero en este momento el país es mejor que sea contenido, ¿no? En los mismos Estados Unidos, yo cuando, bueno, he trabajado en la política, fui asesor de la presidencia de la República, trabajé con el Senado en su comisión de Relaciones Exteriores con América Latina y el Caribe, dirigí la revista La Nación del Partido Acción Nacional en su momento, sin ser panista, y yo se los advertí. Luego estuve en la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. Eh, mm, Sé más o menos cómo se mueve la cuestión política. Mm, pero ya se me fue. ¿De qué estábamos hablando? De López Obrador De López Obrador. y su válvula de escape. Sí, entonces más o menos le entiendo a la política nacional y ya que renuncié a andar en esas líderes, que me vine a Querétaro, que quemé naves con la Ciudad de México, que obviamente renuncié a toda relación con los grupos de poder con los que trabajé, que yo llegué a ellos más bien por una especie de izquierda indefinida, por los grupos de Muñoz Ledo, etcétera, etcétera, cuando el voto útil con Fox, fue realmente como yo llegué a ellos, a través de Alfonso Durazo, que ahora es gobernador de Sonora y que fue secretario particular de Colosio, luego de Fox, toda esta fauna política. Eh, pues más o menos le agarré la onda a cómo se mueve en México este asunto de la política y empecé a detectar en la campaña de López Obrador movimientos fundamentales, ¿no? Que yo dije, este cuate ya está pactando, o sea, este cuate ya sí lo van a dejar llegar esta vez. Y yo empecé a decir muy temprano, cuando nadie lo creía, o grandes sectores en donde yo me movía ni se imaginaban que podía ganar, les dije, ¿saben qué? Ya el problema no es si va a ganar o no, porque va a ganar. Aquí la situación es con qué margen, con qué porcentaje, ¿no? Y yo pensaba que lo mejor para el país es que fuese por encima del 10%, la diferencia con Anaya, ¿no? En ese caso que abanderaba a la coalición en donde estaba al frente el PAN. Afortunadamente fue por mucho más porcentaje, que incluso a mí me sorprendió. Pero sí, yo empecé a detectar que fuentes priistas, gente del PAN mismo, como Manuel Espino, empiezan a acercarse a AMLO durante la campaña, gente de Felipe Calderón, del tan odiado Felipe Calderón, tan denostado Felipe Calderón por parte de López Obrador, como Germán Martínez, se adhieren a AMLO. Entonces yo dije, hey, aquí algo está pasando. Gente de Beltrones, ya sabes que Beltrones, político priista de Sonora, que más o menos sé por dónde anda, se empezó a inclinar a López Obrador, pues dije, hey, yo creo que ahora sí gana, ¿no? Porque están negociando, porque están, y lo van a dejar llegar. ¿Por qué? Porque yo creo que a fin de cuentas el sistema entiende que necesitaban un virajito a la izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque sea una izquierda indefinida,
pero sí necesitaba el sistema un poco, por lo menos de discurso, atender a los pobres, plantear esta idea del estado de bienestar, de ayudar con becas, con pensiones, aunque realmente sabemos que no sirven para mucho. Entonces, pues sí, esa es mi concepción ahora, al final del sexenio, de que pues es el tipo de izquierda en el que se mueve él, ¿no? Y si vemos su fijación por convertirse en un héroe patrio, su obsesión, ¿no? Con Cárdenas, por ejemplo, pues Cárdenas tampoco fue más allá de cierto límite. O sea, Cárdenas, al fin de cuentas, cede el paso a la derecha al mencionar o al nombrar como su heredero, por decirlo de alguna manera, a Ávila Camacho y no a José Mojica, ¿no? Que Sí. era el hombre de izquierda. Y AMLO pues no va a ir más allá, no va a ir más allá de un López Mateo, que fueron un poquito hacia la socialdemocracia de alguna forma, ¿no? Pero tímido. Y sinceramente no creo que, aunque él lo pretenda, vaya a terminar siendo o estando a la altura de un Cárdenas o de un López Mateos, el propio presidente López Obrador, ¿no? Y ya ni hablar de Benito Juárez, ¿no? Que siempre quiere hacer mucha Ah, comparativa con sí, él. sí, sí, que además Benito Juárez tampoco era una perita en dulce, Sí, ni claro. todo lo que hizo, ni todo lo que hizo puede ser considerado patriota ni democrático. Sí. Hay muchos asegúnes ahí, ¿no? Mucho mito a través de... Nosotros le dedicamos un Pues video es, también. pues es la mitología, ¿no? Que él ha contribuido. Toda esta idea, ya sabes, de la conquista, los aztecas prácticamente mm, era un superpueblo, ¿no? Paraíso en la Eh, tierra, ¿no? sí, Hasta ¿no? que llegaron los malditos españoles. Los malditos españoles, y obviamente no menciona que era imposible que Cortés derrotara a Tenochtitlan sin la alianza, ¿no? De todos los pueblos que rodeaban al imperio o a los mexicas, y conjuntar a un ejército verdaderamente enorme y para poder derrotar a los aztecas, ¿no? Eso él no lo dice, o sea, es esta mitología pues, muy priista, ¿no? De la que nos enseñaron a nosotros en la primaria, de pues los buenos y los malos, quiénes son, ¿no? Y luego de todo revolverlo a conveniencia, ¿no? A revolver a los enemigos a muerte, como lo fueron Carranza de Zapata, Zapata y Villa contra Obregón, etcétera, etcétera. Pues López Obrador siguió el juego de esa iconografía, de esa mitología nacional, ¿no? Sí, tan solo de dónde se nutre él. Hoy actualmente tiene, si no me equivoco, 9 gobernaturas, 8 son expeístas. Tan solo Claro, claro. ahí habla de dónde saca todo su material Sí, político. de hecho yo he hablado, o he escrito por ahí, de que no hay cuarta transformación. O sea, estamos en una especie de tercera transformación adecuada al siglo XXI, ¿no? Pero no hay una transformación real. O sea, es un nostálgico de la Revolución Mexicana y de sus instituciones, y de toda el discurso que se fue construyendo en México desde la independencia hasta nuestros días, pasando por la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que pues, es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Bueno, pues sí, y él, pues, se tiene que hacer promoción solo, ¿verdad? Pues, si no se hace promoción, pues quién también. No, el problema es que se la creen, Darío. Bueno, es O también. sea, el problema es, y yo lo he dicho en el Comité Central alguna vez, eh, yo creo que incluso después de las elecciones yo propondría, eh,
que nosotros hiciéramos un trabajo de quitarle esa aureola a López Obrador. Porque López Obrador apuesta a eso, a retirarse en olor a santidad, creyendo que encarna y sobre todo haciendo creer a los demás que encarna a lo que es la verdadera izquierda. Y eso me parece peligroso porque de ese mito que él ha construido sobre sí mismo, Morena va a querer seguir viviendo más tiempo, ¿no? Y eso puede ser un obstáculo serio para que la clase trabajadora en México realmente avance. Porque esa es la izquierda, ¿no? Desde esa perspectiva. Y la mayoría de la gente piensa que esa es la izquierda, cuando sabemos qué tipo de izquierda es y Pues los límites que tiene, ¿no? sí. Bueno, volviendo un poco a Vanguardia Mexicana, ahora que regresamos para acá, nuestros temas son muy poco populares, actualmente al menos, y requieren bastante tiempo de estudio, ¿verdad? Ahora quisiera un poco consejo más hacia adentro, más hacia nosotros, ¿verdad? Este, ¿Cómo hacerles, cómo podemos buscar nosotros llegar a esta población que está relativamente interesada por la lectura, pero aún no se definen, aún no encuentran nuestras lecturas y cómo hacer para que se interesen en ellas, ¿no? Pues con mucho trabajo, ¿no? Empezamos hablando de que todo es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? Perdón, que quiero, voy a interrumpir un poquito solamente para decir, porque siempre sobre todo los que de más de derecha siempre dicen, lo que ustedes no buscan es no trabajar. Y yo nomás, No, pues si no ojalá. no dejamos de trabajar, ¿no? Y la cosa es que trabajamos sin que nos paguen, Sí, la mayor parte del tiempo. Mira, pues es una labor enorme, ¿no? De educación, de difusión, de trabajo político y en todos los sectores. Yo mencionaba las élites y alguien podrá decir, oye, pero ¿cómo trabajo con las élites? Si somos un partido con perspectiva de clase trabajadora, obrera, pero es que también hay que trabajar con las élites porque no te vas a deshacer de ellas. Eh, eh, Lenin lo vio y lo vivió, ¿no? Después de la Revolución de Octubre. Se le empezaron a ir los científicos, se le empezaron a ir los estrategas de producción, tenía que retenerlos. Y es cuando surge la NEP, ¿no? La nueva política económica, que para algunos fue un retroceso capitalista, pero que era necesario. El socialismo es una fase intermedia entre el capitalismo y el comunismo. Y como toda fase intermedia es transicional, es una transición. Por lo tanto, va a tomar cosas del modelo recién superado o que se pretende superar, como el capitalismo, va a seguir tomando algunos elementos y va a ir construyendo la siguiente fase, que sería la comunista en este caso, ¿no? Desde una perspectiva marxista. Eh, entonces, las élites son importantes, pero hay que trabajar con los estudiantes, con los niños, obviamente los obreros, con todo tipo de personas, trabajar en los medios de comunicación, mucho en las redes sociales y estar difundiendo lo que pensamos, aquello en lo que creemos. Eh, y siempre tratando, y a mí me encanta por eso el nombre de vanguardia, ¿no? Que habla de ir hacia adelante, quizá no ser mayorías, pero sí ser un grupo que pueda en algún momento jalar al resto, ¿no? De la sociedad, como lo concebía Lenin, ¿no? Los bolcheviques no eran mayoría, los bolcheviques nunca fueron mayoría ni en los soviets, ni en la Duma, en el Congreso ruso, pero supieron en determinado momento estar ahí para dirigir a la clase trabajadora, ¿no? A partir de los soviets. Entonces,
Para mí eso es una vanguardia, ¿no? No sé si nos vayamos a convertir en un partido político, al final de cuentas, no lo sé, pero debemos ser una vanguardia y estar presente en la mayoría de los campos de la vida de nuestras sociedades, ¿no? Eso sí lo tengo claro. Y usar todas estas herramientas, las redes sociales, eh, porque son ahora las vías de comunicación, de difusión y de formación de la mayoría de la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, te cuento cómo nació un poquito el canal. Nosotros, también estudiando todas esas cuestiones, nosotros propusimos crear un canal de YouTube y, bueno, tenemos diferentes formaciones en diferente nivel, entonces lo que dijimos, nuestra iniciativa fue, bueno, obviamente no podemos hablar con tantos terminología para la gente porque pues, nosotros apenas si la entendemos, ¿verdad? Claro, Entonces nosotros tenemos que hacerla llegar al público que está medianamente interesado en este tipo de temas para poder, para buscarlos en el público general e intentar atraerlos hacia la vanguardia, hacia nuestro canal y hacia la vanguardia, ¿verdad? claro. Y es lo que intentamos hacer, ¿verdad? Espero que nos salga bien. No, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Y hay que, como te digo, talachearle mucho, ¿no? Trabajarle mucho. Sí. Y bueno, ¿por qué seguir a Vanguardia Mexicana? ¿Por qué unirse a ella? ¿Por qué seguir sus redes sociales? ¿Por qué seguir sus lecturas? Bueno, porque tal como me sucedió a mí, ¿no? Creo que actualmente es la opción en cuanto a pensamiento, en cuanto a visión de nuestro panorama nacional, iberoamericano, iberófono, más adecuado, ¿no? Es lo que plantea salidas sensatas y que no dejan de ser revolucionarias, eh, pero con una perspectiva mucho más sólida y decidida de veras a evolucionar, ¿no? La idea de Estado, la idea de sociedad, la definición de lo importante, el conocimiento previo de nuestra idiosincrasia, ¿no? Eh, de dónde venimos, a dónde debemos ir. Yo creo que todo eso lo tiene muy claro Vanguardia Mexicana. Eh, y las vanguardias en general, con todo ese bagaje de marxismo, leninismo, la experiencia china, Gustavo Bueno, las aportaciones ahora de Armesilla, eh, Rosa Luxemburgo, eh, todo eso, la idea de iberofonía y demás, yo creo que es como muy realista también. Yo creo que es una de las fuerzas políticas que se están construyendo más realistas. A mí, esta cuestión de la dialéctica de imperios eh, ha sido fundamental para captar en dónde está la lucha, eh, como Bueno mismo lo define, ya desde ante Marx y Engels, ¿no? La dialéctica entre clases, la Más dialéctica estados entre imperios. estados, pero ahora los imperios, esta idea de imperio generador y depredador, de bueno, yo creo que es así como bien importante, todo lo que es el materialismo político, ¿no? Entonces eso nos ubica, por ejemplo, a mí en lo particular, para clarificarnos por qué fue balcanizado lo que era el imperio español, o sea, por qué no, o sea, era lo lógico, ¿no? Ya nos estamos independizando de la metrópoli española, pero ¿por qué nos vamos a separar si hemos estado unidos, perdón, por 300 años? Al contrario, si nos convertimos en pequeñas repúblicas, vamos a ser menos fuertes. Pero imagínate qué hubiera pasado si toda esa América, eh, eh, que en ese momento se separaba de España, se hubiera mantenido unida, ¿no? Nada más Hispanoamérica, desde México hasta la Argentina. Y quizás no hubiera sido difícil entrar en diálogo para que Brasil se integrara. Eh,
si unimos todo este espectro a nivel geográfico, pues son más de 20 millones de kilómetros cuadrados, más grandes que Rusia, y de cientos de millones de personas, ¿no? Que ya podemos ponernos al tú por tú con las otras potencias, con la anglósfera, incluso Con China mismo. con China mismo, ¿no? O sea, tenemos con qué plantarnos y dialogar. Entonces, a mí me ha hecho mucho sentido, ¿no? Todas estas teorías, eh, incluso mucho realismo, ¿no? O sea, no se trata de correr si apenas vamos gateando, hay que ir dando los pasitos poco a poco, pero siempre de manera firme y hacia un objetivo, hacia un horizonte. Yo creo que las vanguardias en general lo aplican. Conocer nuestra idiosincrasia, este mito y maniqueísmo de que los españoles malditos y los amerindios santos y únicos, nos ha hecho mucho daño, nos ha dividido dentro de nosotros mismos a los iberoamericanos, eh, esa sujeción, subordinación a lo externo, a los propios Estados Unidos, son cosas que hay que concienciar, como dirían los españoles, o concientizar, como decimos acá en Iberoamérica, de una manera muy clara, ¿no? Los procesos para que las fuerzas productivas se desarrollen, los aprendizajes que ya mencionaba Iba China. Yo creo que todo eso, las vanguardias lo han estado entendiendo muy bien, ¿no? Y para mí es la opción actual en nuestro entorno iberoamericano, insisto, más sensata, ¿no? Eh, 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 y por eso estoy aquí. Claro. Luego, es que hay que voltear a ver qué opciones tenemos. O la subordinación con López Obrador y todo lo que vaya a venir después. La Sí, subordinación con el PAN. que viene mucho, ¿eh? Viene mucho de subordinación con Claudia, pues. Con Claudia, sí. Sí, también le hicimos un video a Claudia, es claro de dónde viene su ideología. En fin, viene la subordinación total con el PAN, que casi que dice, ¿para qué tenemos territorio? Mejor entregárselo a Estados Unidos. Claro. Y luego viene la otra subordinación, pero ahora con el otro grupo, que bueno, aún es muy minoritario como movimiento ciudadano. Mm. También, para apuntar, luego quiero hablar un poquito de las críticas que nos hacen, sobre todo en redes sociales, que quiero hablar rápidamente porque se me hacen demasiado tontas, con todas las letras posibles tontas, porque, por ejemplo, nos dicen, es que ustedes quieren que regrese el imperio. Yo siempre No. les digo, el imperio no va a regresar, es imposible que regrese, no va a regresar. No, incluso si habrá un músculo real de la iberofonía, tendrá que ser en Iberoamérica. Por ejemplo, alguien que es un líder indiscutible en todo esto, como Santiago Hermesilla, lo reconoce, ¿no? O sea, y prácticamente yo diría, aquí las naciones que podrían ser las locomotoras de la iberofonía son México y Brasil, por ejemplo, que son los países con mayor potencia económica, demográfica, industrial, y que son muy importantes. Yo siento que el imperio con sede en Madrid, y pues eso ya pasó. Eh, Mira, simplemente veamos el mapa. La extensión geográfica realmente de valor, la población, incluso el desarrollo económico, está centrado en Iberoamérica. En el 2050, en unos pocos años, se tiene calculado que dentro de las 10 principales economías del mundo, Brasil y México estén ahí, ocupando su lugar y superando a naciones europeas como la misma Alemania.
Inglaterra, Francia, y no se diga ya a España. Entonces, ese núcleo duro, ese músculo, definitivamente deberá estar en Iberoamérica. Eso yo lo tengo muy claro. Eso no quiere decir que los aportes de España, que los aportes de los países hispanohablantes y lusoparlantes de África, de Asia, no sean importantes, por supuesto. Pero basta con ver el mapa, así de simple, ¿no? Sí, es que quería hablarlo simplemente para dejarlo claro, ¿no? Porque se me hace muy tonto incluso hablar, tener que responder de esto, pero bueno, para eso está uno y pues para hablar las No, cosas. pero, por ejemplo, ese proyecto que traemos se llama Somos Potencia, un poco para decir, somos potencia, abran los ojos. Ah, pero te podrán contestar alguien, pero ¿cómo México potencia? No, no, México solito no es potencia. Somos potencia los iberoamericanos. O sea, los mexicanos, los centroamericanos, los venezolanos, los argentinos, los chilenos, los brasileños. Si nos unimos, ya desde este momento somos potencia. Geográficamente, demográficamente, industrialmente, etcétera. O sea, culturalmente no se diga. O sea, ya somos potencia, es cuestión de que abramos los ojos simplemente, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea. Hay mucho pensamiento dependiente, ¿no? Un poco también Marcelo Gullo lo plantea, ¿no? En su tesis de la insubordinación fundante, que la primera liberación tiene que ser mental, Claro. conceptual. Uh -huh. Ya vamos terminando. Si me había hecho falta de preguntarle algo. No, no, yo creo que no, no. Se me ocurre que me pudieses haber preguntado, además de lo anterior, pues vamos cerrando lo que tú tengas ahí en tu guión, o lo que se te antoje preguntar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te la pasaste? Bien, bien, padre. Chido, como decimos en México. Bueno, haciendo una parodia de Santiago Hermosilla, cierra como usted lo prefiera. Bueno, pues agradecer a Insubordinación Mexicana, a ti particularmente, esta invitación. Felicitarlos porque creo que están haciendo muy, muy buen trabajo, necesario. Hay que seguir echándole ganas, metiéndole fuerza, creatividad, como lo han hecho hasta ahora, creciendo, porque yo creo que solo vive lo que crece, entonces pues, hay que seguir trabajando muy duro para que esto siga desarrollándose, porque es un trabajo brutal que siempre hay que estar realizando, una pelea, una lucha que no tiene fin, en realidad, que es esto de estar difundiendo en nuestra manera de ver la realidad, ¿no? Que yo creo que es muy, muy importante. Y pues sigan así, no se detengan. Ustedes son un ejemplo, yo creo que aunque son muy jóvenes, aunque incluso pues se han ido sumando poco a poco a Vanguardia Mexicana, con esta iniciativa del canal, yo creo que han marcado un precedente importantísimo en esta lucha que debemos sostener también a través de los medios de comunicación, ¿no? Y de las redes sociales. Entonces, pues, felicidades y adelante. No, pues muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos por habernos visto. Ya saben, compártanlo. Si les gustó el contenido, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, con sus enemigos. Y bueno, déjenos todas sus preguntas. Haremos un programa especial para poder responderlas. Y pues nada, muchas gracias, Martín, otra vez por haber aceptado. Me la pasé muy bien. Vemos, Nos vemos. estamos en contacto. Gracias.